feliz tarde para todos. Bienvenidos a la hora del té. Este es un espacio muy sabroso y muy interesante que ha desarrollado todo el equipo de la Escuela de Comunicación Social de la UCAP. Para nosotros, pues, es un placer tener estos espacios, ¿no? Dentro de estas circunstancias, poder hablar entre colegas, entre amigos, entre compañeros, entre invitados, sobre temas que queremos llevar o poner sobre la mesa y discutir y compartir de alguna u otra manera, pues, para actualizarnos y simplemente para conocer ideas, para divertirnos también y pasarla bien y bueno, de alguna u otra forma este es el espacio que tenemos en este momento y tenemos que aprovecharlo, ¿no? Y creo que el tema, ¿no? O el espacio que nos congrega y que nos reúne, ¿no? Es el teatro, ¿no? Y justamente para nosotros hablar de traer a colación el teatro en estas circunstancias, pues es toda una particularidad, es un choque de sensaciones y de emociones, ¿no? Porque, bueno, para nosotros el teatro significa muchísimas cosas y parte del encuentro, ¿no? Parte justamente de esa interacción con el otro, con los otros, y creo que bajo estas circunstancias, pues, se ha reajustado y ha cambiado un poco la dinámica, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el teatro en casa o teatro virtual o teatro en redes, teatro online, ¿no? Un poco esa dinámica. Y pues bueno, hoy tengo unos súper invitados maravillosos, ¿no? Gente estupendísima con las cuales pues he tenido la oportunidad de compartir, de trabajar, son amigos, gente querida y que de alguna u otra forma pues van a compartirnos un poquito de lo que es esta experiencia, de lo que es hacer teatro en casa, porque además hemos estado trabajando un poco bajo esta dinámica y que además no, nos llegó así repentinamente, ¿sí? Tuvimos que montarnos en el barco y de alguna u otra forma pues eh, andar ahí. Entonces, ha sido todo un interesante el viaje, ¿no? Aquí está, bueno, Patricia Ramírez, adoradísima, queridísima, actriz, dramaturga, directora, o sea, de todo. Ella, o sea, Directora, ¿qué vamos más a hace, dejarlo por Patricia? ahí. Hasta ahí. Yo edito videos, puedo Editas también videos. vender tortas, lo que me faltó hacer en microteatro fue en verdad vender los tickets, pero de resto creo que he pasado por todas y cada una de las escalafones del mundo teatral desde que comencé allá en Teatro Cab, en ese sótano que nosotros cuatro queremos tanto. Y que creo que es también muy bonito el hecho de que cuatro generaciones diferentes de Teatro Cap se unan acá. Más allá del hecho de que somos profesores de la universidad, venimos de un lugar que para nosotros significa mucho. Muy contenta de estar acá, muy contenta de compartir con ustedes y de hablar con ustedes de eso que nos apasiona desde hace por lo menos 45 años que tiene el grupo. Así es. Bienvenida. Y además esto como va a parecer una conversación de esas que se dan en el camerino, ¿no? Tal Exactamente. cual, tal cual, tal Totalmente. cual. Tal cual Esas para que la gente. surgen así inesperadamente. Claro, sí, para la gente que no pertenece a la UCAP o a Teatrucap, pues nosotros tenemos un lugar en la universidad. La universidad está dividida por módulos, digamos, módulo 1 hasta módulo 6, y otro gran módulo que es el edificio cincuentenario que se hizo por los 50 años de la universidad, pero entre módulo 3 y módulo 4 está todo lo que tiene que ver con el mundo de Teatro Cap. En el módulo 3 está el camerino y en el módulo 4 está la sala Virginia Ponte. Y esto va a ser como una conversación de camerino sin duda. Yo lo hablaba el otro día con Virginia Ponte, que es la fundadora de Teatro Cap, porque estoy trabajando con ella, muy feliz de trabajar con ella otra vez, vía internet, ¿no? No nos queda de otra. Que ese camerino como que nunca pierde su magia, ¿no? No importa las generaciones que haya, ese camerino guarda algo que no importa. Yo a Jesús lo conocí apenas él estaba entrando en la universidad, yo creo, y yo estaba ya saliendo. Sí. Y por el simple hecho de haber pertenecido a la misma agrupación, creo que eso es algo que nos une y que nos hace ver el teatro de una forma muy, muy particular, diría yo. No sé si están de acuerdo conmigo. Ay, yo estoy totalmente. Totalmente. Un vínculo ahí y ese camerino que no. Bueno, uno ahí pasaba más tiempo que en los salones de clase. Sí, yo eso se lo digo a mis alumnos. Yo sé que eso está siendo grabado, pero sí, eso se lo digo a mis alumnos.
Yo pasaba, o sea, yo iba a la universidad a hacer teatro y cuando me acordaba que tenía clases, iba o iba a los exámenes. Y bueno, aquí estoy, digna, con mi título de licenciada. No hagan eso, no vayan a hacer eso, pero yo lo hacía bastante. Pero aquí estamos. Pero aquí está. Muy bien. Y bueno, ya aquí tenemos a nuestro queridísimo Nicolás Barreto, quien es director del grupo de Teatro CAT. Maravillosísimo. O sea, también Nico es un hacedor de todo, ¿no? Parte del teatro y además lo hace bien, ¿no? Y un grandioso músico, director, actor, o sea que maestro, ¿no? Además es educador, o sea que... ¿Qué más podemos decir de ti, Nico? Bueno, nada, ¿no? Además que es como dice Patricia, es un espacio tan especial que bueno, uno puede ser ahora, suena como rimbombante, ¿no? Director del Teatro UCAP, pero bueno, el Teatro UCAP creo que es una institución que viene de alguna manera de Virginia y uno lo que hace es continuar con ese trabajo y lo que continúa es un trabajo en equipo de todas las personas que han pasado por allí, que siguen pasando para que siga ocurriendo esa magia que ocurre en ese lugar y esa transformación que uno vive cuando recorre el viaje de pasar por el Teatro UCAP, ¿no? Un teatro universitario bueno, que uno lo hace como con mucho amor, compromiso y bueno, hasta ingenuidad, pero eso es parte de la belleza que tiene quizás el teatro universitario, que es el teatro para atreverse, para romper, para todo eso. Y bueno, contento nos mi está Patricia, que recuerdo que echábamos chistes en el camerino, ya cuando ella estaba en los primeros años, yo me estaba yendo también, ¿no? Sí. Y bueno, Carlitos más bien me recibió a mí, Carlitos es el decano aquí, el que tiene más años. Cuando yo Sí, el más antiguo. los grandes, ¿no? Y bueno, y hizo que, concha, desde que regresé de Mérida, que viví unos años en Mérida, lo conocí y bueno, hemos hecho una amistad y una relación de trabajo hermosa. Y bueno, la admiración por cada uno de los que está aquí y además la gente que estoy viendo que está conectada, que bueno, bellísimos todos. Muy bien. Queridos. Bienvenido, Nico. Ajá, gracias, igualmente. Y bueno, por último, y no menos importante, nuestro querido Carlos Torres. ¿Cómo estás, Carlitos? Bienvenido. ¿Cómo están ustedes aquí? Bueno, nada, escuchándolos emocionados. Eh, yo siempre, ahorita pensaba, escuchándolos a ustedes, que efectivamente imagínense, yo entré en el grupo en el 87, así que vamos a... y no he salido. Entonces siempre me mantengo en contacto y viéndolos a ustedes pensaba en eso que decía Nico y hermoso que también estaba diciendo Patricia, que con todos estos años, toda la gente que ha pasado por Teatro CAP, seguimos trabajando todos de alguna manera con Virginia, nos seguimos reconociendo como familia, nos seguimos reconociendo en los espacios teatrales, y creo que estamos viviendo un momento interesante porque yo sí siento que desde los primeros años que yo estoy en Teatro CAP hasta ahorita que estamos en este teatro que nos convoca hoy, el teatro a distancia, el teatro Zoom, siento que por primera vez hay mucho teatro CAP en en los distintos escenarios nacionales y eso me llena de emoción, porque se empieza a ver el trabajo de una familia en los distintos escenarios, en los distintos lugares, incluso a nivel del mundo, empiezan a darse réplicas de este trabajo que nace y mantenemos desde el amor ahí en ese sótano del módulo 4, donde hemos pasado tantos momentos maravillosos. Todo. Y eso me parece increíble y eso me da pie a hablar de justamente, se puede entonces hacer teatro a la distancia, no solo del tiempo, sino del espacio. Y ahí entonces dejo la primera premisa para que empecemos a hablar, ¿no? Lo hemos dicho. Tenemos 45 años haciendo. Exacto. Bueno, yo... Dale, Nico, adelante. ¿Qué dijiste? ¿Habría que preguntarse? Era un medio chiste. Preguntarle a Dr. Beck, ¿no? Teatro otro tipo de distancia. Entonces, bueno. Bueno, sí, él estaría un poco de acuerdo, pero él estaría bastante de acuerdo con el tema del distanciamiento. Sí, pero fíjense, a mí en lo particular, yo he tenido varias experiencias actuando vía Zoom
por un grupo en el que también estoy, que lleva Lupe Gerenbeck, llamado Galto, que nace de la necesidad. O sea, nosotros hicimos un taller iniciando en el año, en enero, y de repente, ¡paz! Pandemia, todo se cerró, todo se acabó, todo es horrible, nos vamos a morir todos. Y nace esta idea de parte de Lupe de escribir, de que empezáramos a escribir escenas que por supuesto en un principio fueron escenas pensadas para montarse en un escenario porque en un mes íbamos a salir de esto, ¿no? Evidentemente. Ajá, ya estamos claros que no fue así. Entonces, he tenido varias experiencias con respecto a la actuación vía Zoom, pero yo sí me sigo preguntando, o sea, yo sí me cuestiono el hecho de que sea teatro. ¿Por qué me lo cuestiono? Porque yo necesito una gente al frente, y de hecho la primera vez que actué en una de las primeras funciones de Galto, la sensación fue tan rara, porque no tienes a la gente ahí reaccionando, respirando contigo, viviendo contigo la trayectoria o el arco de transformación del personaje, o no vive contigo lo que tú estás viviendo. No sabes si se están riendo, si no se están riendo, si se están aburriendo, si se salieron de la sala, si están prendiendo el celular, si los tienes ahí contigo. Fue muy raro, y cuando prendieron las cámaras para los aplausos, yo, o sea, ya de por sí para mí, el momento de los aplausos a mí siempre me da como penita porque, ok, soy actriz y quiero que me vean, pero si me aplauden a mí me da como, no sé, me da como un ataque de timidez horrible. Cuando abren las cámaras, sentir la ausencia física fue muy fuerte, fue muy, muy fuerte. Y no solo del público, porque sí, el público, por lo general, vamos a estar claros, por lo general a quien o sea, cuando alguien te va a ver, te ve tu familia, te ve tus amigos. El teatro se ha convertido en algo, digamos, titánico y heroico de hacer en este país, pero no sentir el abrazo del compañero con el que estás trabajando, no hacer el círculo inicial para gritar, no desearte un buen viaje, o sea, todas esas cosas que son tan presenciales, tan personales, me hicieron muchísima falta. Luego, afortunadamente he tenido la oportunidad de actuar y de recibir talleres de actuación que están relacionados con el teatro, talleres de actuación, de escritura, todo lo que tiene que ver con lo que a mí me interesa del mundo teatral, y me he ido acostumbrando poco a poco. Y me pasó algo súper interesante, y por eso es que lo cuestiono, ¿no? Y es que Mónica Quintero y Samantha Castillo lanzaron un taller de la técnica Meissner vía Zoom. Y yo soy una evangélica de esa técnica. O sea, yo soy la cosa más fastidiosa del universo. O sea, a mí me dicen Meissner y yo me puedo instalar 48 horas a hablar sobre por qué todo actor tiene que hacer eso. Tiene que conocer la técnica. Pero es una técnica muy presencial. Yo decía, ¿cómo van a hacer estas dos, que son además unas actrices brillantes y unas profesoras brillantes, cómo van a hacer para lograr lo que se tiene que lograr con esta técnica? Y allí entendí algo que creo que tiene que ver con cómo se aborda el tema del teatro en este momento a distancia. Y es un asunto de disposición. Es un asunto de estar dispuesto a entender que el formato es diferente, que a esto para mí no se le llama teatro, se le va a llamar de otra forma, pero están haciendo algo nuevo. Están haciendo un nuevo formato en el que tanto el espectador entra a tu casa, como tú entras a la casa del espectador y lo tienes en la intimidad de tu casa. Somos como un Netflix en vivo, ¿no? Que todo depende, el disfrute de la experiencia depende de la disposición que tenga tanto el actor o la actriz o el director o los autores o los creadores como el público. Siempre va a hacer falta, por supuesto que siempre va a hacer falta. Para mí, particularmente, no es teatro porque yo necesito una persona, o sea, el teatro desde su origen está concebido como algo con público, con gente en vivo viendo y expiando todo lo que tiene que expiar como sociedad a través de unas personas que están en un escenario. Por eso me lo cuestiono. Pero si tienes la disposición, sí, la disposición, la actitud para
disfrutar de una experiencia, pasan cosas maravillosas. Pasan cosas increíbles y que he podido ver como, no sé, el Festival Internacional de Monólogos que hizo Water People, que yo tuve la oportunidad de ver varios y yo decía, Dios mío, no puedo creer que estoy sintiendo nada más de ver a alguien, porque a mí eso de ver teatro en vivo como que también me daba, ¿no? Me causaba como un poco de resistencia, pero es que lo estamos poniendo todo estamos poniendo la carne en el asador, los que decidimos hacer esto. Porque necesitamos seguir creando, Sí. necesitamos seguir haciendo. Y creo que también es una forma de salvarnos y de salvar al público que quiera ver lo que nosotros tenemos para ofrecer. Yo justamente quería plantear y abordar un poco, que tú ya lo adelantaste muy, muy bien, el hacer teatro bajo esta nueva dinámica o bajo este nuevo formato, ¿no? Desde ese, entre comillas, o de alguna otra forma, lo que implica hacer teatro desde casa, ¿no? Manteniendo la esencia de lo que venimos haciendo como teatro profesional, en una sala de teatro habitual, tal cual como lo presentas, ¿no? El encuentro con el público, que además particularmente tú vienes, ¿no? De una dinámica, y inclusive Carlos también y yo tuvimos la experiencia de lo que es estar en el microteatro, y evidentemente el encuentro ahí es avasallante, o sea, tienes las personas a 3 centímetros de ti, casi que actúan contigo, o sea, entonces evidentemente partir de una dinámica, además de una función tras otra, ahora enfrentarnos justamente a eso, a estarnos encontrando con el público desde la pantalla, ¿no? A partir de un espacio virtual, como ahora estas aplicaciones o estas plataformas se convierten en el escenario teatral, en esa caja negra donde uno comienza pues a crear y a descubrir un montón de cosas, ¿no? Entonces justamente es muy interesante evidenciarlos desde esa experiencia, como es ese traspaso, ¿no? Desde el espacio físico, el encuentro con el público, el encuentro con tu equipo, ¿no? Con tus actores, con tu director, con tu equipo técnico, ahora pasar a un espacio virtual. Y además, hablando y conectando, aprovechando el trabajo que hemos venido desarrollando, tanto Carlos, Nico y mi persona ahorita en la universidad, desde el ámbito académico, ¿no? Porque es muy interesante también ver cómo tú a estudiantes, ¿verdad? Que no todos tienen la experiencia, o no todos conocen las herramientas teatrales, introducirlos en el mundo del teatro de manera virtual, pues se convierte en todo un reto, aún más. O sea, cómo desde la pedagogía compartir esas herramientas para que los chamos puedan desde un espacio virtual tener un acercamiento a lo que es el teatro, ¿no? Cuando no puedes, pues, reunirte, hacer ese círculo, lo que implica el contacto, lo que implica el encuentro. Pero es un poco parte de la dinámica que hemos venido descubriendo, y justamente quería preguntarle a Carlos, a Nico, el que lo desee, ¿cómo fue un poco esa dinámica con ustedes como profesores, ahora desde el punto de vista de profesores? Incluso, Patricia, tú también diste clase este semestre, ¿verdad? Tú también diste clase virtual. Sí, entonces justamente, ¿cómo fue un poco esa dinámica, ¿no? Porque además fue todo un proceso que nos llegó de repente, ¿sí? Y justamente hablando de Virginia Ponte, que es nuestra maestra y que nos conjuga y que nos permite, pues, estar hoy aquí, porque somos parte de lo que es el teatro universitario, el teatro UCAD. Ella desde hace unos años ya venía realizando, adentrándose en este proceso de lo que era hacer teatro online. ¿Por qué? Porque, bueno, son 45 años, son distintas generaciones, o sea, es un grupo de gente que está regada por el mundo. Y además que, o sea, las ganas de ella querer seguir trabajando con gente que se encontraba en otras latitudes, evidentemente, pues, el espacio o el puente que nos permitía conectarnos, pues, era la web, era el internet. Entonces, ella de alguna u otra forma venía gestando lo que era el montaje, el proceso el trabajo de preproducción de una obra de teatro para llevarla a escena, ¿no? Evidentemente el encuentro. Y de alguna otra forma esto es posible porque partimos justamente desde ese espacio, ¿no? Ese espacio que nos congrega, de ese círculo y ese ritual que para nosotros en el teatro tiene un carácter especial, y que, bueno, desde los griegos es una ceremonia, es un acto que tiene un peso y un valor muy importante. Y ahora, ¿cómo trasladamos eso a estas pantallitas? ¿Cómo trasladamos eso a este cuadrito, a este telefonito o a esa computadora? Es todo un reto, ¿no? Quería escucharlos un poco al respecto, a ver. Sí, mira, yo quiero adelantarme un momentito a Nico, que además fue el decano de llevar este proceso de la concentración al frente, porque hay algo que estaba diciendo Patricia antes, y que a mí me cuestionó al principio cuando todo esto comenzó. Yo decía, ajá, pero ¿cómo vamos a hacer teatro
sin esto, sin el público, sin el contacto, sin todas esas cosas que creo que nos cuestionaron a todos en primer momento. Y de hecho, comencé a ver todas las experiencias que estaban por ahí. Por cierto, vi conectado a Carlos Manuel González, que conocemos todos por ahí, lo vi conectado, coleadísimo, pero bueno, bienvenido Carlos. Pero él fue el que me invitó a la primera experiencia con el Teatro Esquena, y yo lo veía y yo decía, bueno, sí, tiene cosas y tal, pero estaba con mi escepticismo, con mi, quiero mi público, con que quiero el aplauso, con que quiero el olor a teatro, con que todas esas cosas. Y resulta que fueron los muchachos de concentración en un ensayo al que me invitaron y que yo no tenía por qué estar ahí, simplemente tuvieron la cortesía de invitarme, donde a partir de ese momento para mí cambió la concepción, porque lo que yo vi en ese ensayo de estos muchachos que no tenían todo el tema de, bueno, es esto, no es si es teatro, no es teatro, los lenguajes, lo teatralizable, resulta que ellos hicieron esencialmente lo que se necesita para hacer teatro, que fue disponerse, como decía Patricia, disponerse a que se diera el encuentro con el otro. Y eso a mí, bueno, todavía se me paran los pelos porque lo recuerdo, Jesús estaba en ese ensayo de estos muchachos y, a ver, yo llegué a un momento que se me olvidó que tenía una cámara y que lo estaba viendo en una pantalla. Yo, con esos muchachos que no tenían la experiencia, no tenían todo el bagaje que nosotros podemos tener, pues yo sentí que efectivamente era posible llevar la experiencia de lo teatral hacia la pantalla. Y recordé algo que yo pensaba cuando estaba un poco más joven, un poco bastante más joven, cuando yo iba al cine y vi la Guerra de las Galaxias por primera vez, Star Wars, que la vi en estreno, ¿verdad? Recuerdo siempre la escena de los muñequitos estos que estaban en el ajedrez, que eran virtuales, y de la princesa Leia mandando el mensaje en 3D holográficamente y todo lo demás. Y eso a mí me desataba el pensamiento. Yo en ese tiempo no hacía teatro ni nada por el estilo, pero yo sí iba a teatro infantil y en ese tiempo yo empecé a cuestionarme algo que después cuando llegaron los cines 4K, lo recordé. Yo decía, oye, mira, la televisión y el teatro van a evolucionar tanto, pero la televisión y el cine van a evolucionar tanto que va a llegar un momento en que van a inventar el teatro, ¿no? Porque va a llegar un momento que va a ser la experiencia en vivo. Y entonces decía, a ver, ¿tenemos entonces realmente unas diferencias? Sí, evidentemente hay un lenguaje cinematográfico, hay un lenguaje de la televisión incluso, pero compartimos la experiencia audiovisual y el estar el hacer las cosas para el otro, ¿no? Y creo que ahí es donde empiezan a ver los puntos de encuentro y lo que decía Patricia, es algo nuevo, es algo novedoso. Para mí es simplemente una evolución más del teatro, porque si partimos del origen, y bueno, y recordamos que él lo dice Brunstein en su libro El teatro de la revuelta. Él diferencia el teatro griego del teatro moderno, y recuerde, ese libro hace la referencia en donde se da ese salto, en que, bueno, simplemente en el teatro tradicional se representaban los mitos ante una comunidad que era creyente de esos mitos y vivía, pero ahí mismo se fue dando esa ruptura hasta que llegamos al teatro moderno, que representaba ahora no representaba, sino cuestionaba los mitos tradicionales y cuestionaba el mundo tradicional y sus desencantos, ya una audiencia que ya no es creyente, sino que simplemente está ahí para ver y para colocar pues su aporte. Entonces creo que estamos en otra etapa. ¿Será teatro? Para mí es absolutamente válido, es una experiencia teatral, teatralizable, que tendrá sus variantes del teatro presencial, pero creo que ni el teatro presencial va a morir y creo que esto va a continuar y se va a desarrollar y será una lista más del nuevo teatro que vamos a ver. No, bueno, sí. Yo también comparto la expresión de Patricia cuando decía, depende de la disposición para seguir adelante. Yo, si puedo hablar de mi experiencia hasta los momentos, yo he tenido la dicha de pronto de presentarme en vivo, ¿no? Y así online, y nada por el estilo, pero sí he tenido una experiencia maravillosa en cuanto a formación y al diseño
las experiencias de formación en el teatro a través del online y descubrí una cantidad de potencialidades increíbles, así como las limitaciones, ¿no? Entonces, ¿qué iba a hacer, qué íbamos a hacer nosotros? Quejarnos porque la pandemia, que tal, que no sé qué, algo que está fuera de nuestras manos, que todavía no sabemos para dónde va, ¿no? Entonces, bueno, vamos a cambiar un poquito ese chip, vamos a darle la vuelta y vamos a disponernos a investigar en acción, pues, o sea, haciendo qué podemos aprender de la teatralidad a través de esta pantallita, ¿no? Y yo recuerdo, o sea, cuando comenzó la cuarentena, la ochentena, la centena, no sé cuántos van, este, eh, yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo? Yo doy dirección escénica. Entonces, imagínate ¿qué voy a hacer, o sea, en las clases? Entonces, además, estaba a cargo del trabajo de concentración final de la carrera. Y bueno, aquí lo voy a confesar, aquí están los profesores, pero yo las 2 primeras semanas del semestre yo no tenía bueno, ni idea, para no decir la palabra, de Ya qué que nos lo prohibieron. iba a hacer en el, en el TFC, qué voy a hacer. O sea, bueno, ¿qué fue lo que decía? Bueno, voy a acudir a la misma actitud y a la misma disposición que uno tiene cuando está en la sala, o en un escenario, una sala de ensayo, o en un salón de trabajo, ¿no? Teatral, artístico, ¿no? Y es partir, o sea, bueno, yo siempre he trabajado a partir de lo colectivo, ¿no? Yo creo que la creación colectiva y ahora también se le dice co-creación escénica o depende como se actualice, este, es potencia cualquier posibilidad o cualquier limitación que puedas tener tú solamente, ¿no? Entonces, en el momento en que todo el equipo, todo el grupo, todo el salón, aceptamos la realidad, mire muchachos, lo que nosotros que tenemos en la cabeza que va a ocurrir, que nos vamos a presentar en una sala de teatro, no va a ocurrir. No nos vamos a pelear con eso porque, ¿para qué? Eso no nos va a llevar a nada, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer entonces? Y cuando empezamos a conversar y hacer todo eso, incluso a profundizar en teoría, ¿no? Pero teoría siempre y haciendo prácticas lo que se podía hacer online, ¿no? Este, empezamos ese mismo estudio de los orígenes, de qué decía Stanislavski, qué decía Grotowski, de qué dice Peter Brook hoy en día, qué dice Declan Donnellan, qué dice Anne Bogart, o sea, todo eso, ellos te van dando las señales y tú mismo vas pensando y vas transformando las limitaciones en posibilidades. Y eso fue el secreto. Y entre todos ideamos, cónchale, mira, no nos podemos arriesgar a una presentación en vivo, no porque estemos en contra de eso, ni por el estilo, más bien lo contrario, ¿no? Porque, bueno, como es un salón completo, académico, qué sé yo, y todos tienen que cumplir ciertas metas, por decirlo de alguna manera, los objetivos, bueno, había unos que no tenían conexión, había otros que más o menos, entonces para no dejar por fuera a la gente, decidimos, vamos a estudiar la teatralidad en todos sus aspectos, desde imagen teatral, desde performatividad, desde el mismo hecho de hacer actuar, de todo ese tipo de cosas, y vamos a crear a partir de la teatralidad unos experimentos, ¿no? Teníamos nosotros, por ejemplo, no sé si ustedes, invito a ver el resultado, se llama Cuestión de Tiempo UCAP, googleen y es una página web donde hay 6 obras cortas que originalmente iban a ser montadas Valga la del cuña aquí, que dramaturgo tiene pone. neoyorquino David Ives. Okay. Y esas 6 obras se siguieron montando, pero, sí, vale, para que la vean. Y se transformaron en diferentes lenguajes. O sea, por ejemplo, desde que los que decidimos utilizar, por ejemplo, el propio lenguaje que ofrece Zoom y las plataformas en vivo, para utilizarlo como una, bueno, este, una representación, ¿no? Y hacer un video grabado en vivo con ciertas cosas, hasta ir a un PDF interactivo y hacer una adaptación al estilo. O vamos a hacer un audiolibro, y otros vamos a hacer simplemente en audio y vamos a trabajar todo lo que no está en imagen en códigos sonoros, ¿no? Y
coño, el resultado fue muy interesante, muy hermoso. Bueno, yo también tengo el corazoncito ahí, ¿no? No puedo tener la objetividad necesaria, pero fue interesante descubrir, primero, las potencialidades que puedes tener desde esa realidad para poder cubrir por lo menos un programa de, bueno, vamos a estudiar cuáles son las escuelas de interpretación, esas cosas que uno tiene que conocer también, porque a veces Claro. uno se casa con una sola manera de teatro y coño, hay muchas. No es que, Sí. hay muchas y uno descubre la propia también. O sea, yo, por ejemplo, Sí. oye, hoy en día con todo el desarrollo que hay de las neurociencias en los últimos 30 años, tener los mismos preceptos de Grotowski o Stanislavski, no negarlos, ¿no? Que están basados en psicoanálisis, un psicoanálisis muy incipiente de hace 80 años, hay una evolución, ¿no? En cuanto a la forma de aprendizaje del ser humano en general, no solamente en el teatro. De hecho, Peter Brook decía, la neurociencia está empezando a descubrir lo que el teatro ha sabido desde siempre. Y esa frase contundente. Entonces, nada, ir descubriendo que, bueno, que una persona muy ensimismada, bueno, esta escuela me viene como anillo al dedo. Ajá, pero también tienes que trabajar eso otro que no tienes, que en otras escuelas, para que puedas más o menos tener una gama más amplia, ¿no? Claro, no da tiempo en la vida para estudiarlas todas. Por Este, supuesto. pero, bueno, nada, fue muy, muy, muy interesante para mí descubrir la potencialidad de leer a los autores, leer a los directores y ver qué estaban diciendo en verdad, que a veces cuando uno lo tiene yo decía, pues si hubiese tenido el semestre presencial, nos hubiésemos abocado a la producción y a todo eso, y a veces la acción te lleva por delante y no dejas de hacer la reflexión. Entonces, el laboratorio, como la misma palabra dice, labor, oratorio, o sea, hacer y hablar y conversar sobre lo que está haciendo, eso en este espacio es maravilloso. Profundiza, investiga y después le sueltas a los estudiantes, bueno, tú o ustedes van a ser Nico o Carlos o Patricio y van a agarrar y ustedes van a llevar la clase siguiente y van a escoger uno de estos directores y van a tratar de hacer una experiencia, hacernos vivir una experiencia que nos acerque más o menos a los postulados de fulano, sultano, dependiendo de lo que ellos escogen. Increíble. Bueno, desde Byron Spalding hasta que es improvisación, hasta, coño, que se llama Uta Hagen, Ujú. que bueno, que es otro, no extremo, Otra corriente, otro claro. postulado. Entonces, fue bellísimo el disponernos y el entender que de todos y de cada uno depende transformar esta limitación en una posibilidad de aprendizaje. Y eso fue lo que, bueno, descubrimos. Sí, Yo yo creo que vamos quería en ese camino, ¿no? Sí, adelante, Patricia. lo que quería comentar con respecto a lo que está diciendo Nico, eh, una vez que uno supera como la resistencia a, esto es una cámara, un webcam con el que yo puedo hablar con mi abuela que está en Tenerife, qué sé yo, o con mi mejor amiga que está en Australia, que aparece cada 10 meses. O sea, una vez que tú superas el hecho de entender esto como una caja que te encierra y no como una caja que te da un montón de posibilidades, la cantidad de cosas que uno puede experimentar a través de esta plataforma y que puede luego, y que quién sabe qué pasa en el futuro, ¿no? Pero que te permite ir más allá del simple aparato humano, de cierta forma. Yo vi un espectáculo dirigido por Oriana Nigro, llamado 20+20, no sé si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, en donde ella también actúa, pero dirige y aprovecha la plataforma de Zoom de una manera increíble, utilizando teatro de sombras, biodrama, autoficción, utilizando pantalla compartida, el chat, o sea, era una cosa multisensorial que yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo es esto posible? Qué increíble que esto suceda. Y además,
hay algo que, por supuesto, a los actores de teatro no estamos tan acostumbrados, y al hecho de que la cámara te exagera todo, evidentemente, mucho más. Entonces, allí también aprender a encontrar el dimmer para que tu actuación normal en un teatro, que en un teatro, como dice la maestra Diana Peñalver, el cuerpo tiene que estar dilatado porque tiene que recibirlo todo un público. En una camarita tú tienes que aprender a recoger como actor lo que estás haciendo. En la medida en que empiezas a ver las posibilidades, en lugar de ver los límites, vas ganando un montón de cosas y te vas entregando la posibilidad de la experimentación. Y eso me parece valiosísimo en el caso de ustedes. Yo di nada más una materia en régimen especial que se lo di a una chica que necesitaba ver diseño de producción, que no me debe querer mucho porque yo soy bastante fastidiosa y bastante exigente como profesora. Pero bueno, pero la niña, por lo menos por mí, sí se va a graduar. Y me resultaba al principio todo un reto, ¿no? Primero porque tengo mucho rato sin dar clases, y segundo porque ¿cómo le explicas tú a alguien sin la presencia, todo lo que tiene que debería conocer o experimentar a través del teatro y lo que implica el diseño de producción? Tal vez con diseño de producción es un poco más sencillo, porque es diseñar escenografía, diseñar vestuario, diseñar maquillaje, peinado, etcétera. O sea, todo lo que conocemos que tiene que ver con la producción más allá de la parte actoral, ¿no? Pero sí llegué a preguntarme en algún momento cómo estará haciendo la gente de la concentración. O sea, ¿cómo le explicas tú a una gente, vamos a hacer espejo? ¿Eh? O sea, échame tú un cuento cómo vas a hacer espejo tú con alguien, ¿no? O sea, por ir para lo más básico, ¿no? Pero creo que una vez que, algo que dijo Nico que me gustó mucho, que entiendes que los límites lo que hacen es abrirte posibilidades, te abres a un montón de experiencias y a un montón de cosas que se están presentando, no solo con Galto, no solo lo de Oriana Nigro. Ay, mira, el Festival Caja Negra está aquí, ya les iba a hacer promoción porque yo estoy haciendo la asistencia técnica en el Festival Caja Negra. Que me parecía increíble que sigamos buscando la manera de crear, que sigamos buscando la forma de estar. Festival Caja Negra es una tesis de grado que surge por la necesidad de volver a tener un festival universitario, interuniversitario, porque eso no se atiende. Eso es una de las cosas que no se atienden dentro del mundo teatral caraqueño. O sea, está el teatro profesional, está el teatro universitario que se queda en las funciones dentro de su universidad, pero ha habido muy pocos festivales interuniversitarios. Y ni qué mencionar de los estudiantiles, ¿no? O sea, de Porteaceros, Sinates, todo esto que en algún momento fue muy importante, por lo menos para mí lo fue, porque así yo descubrí el teatro. Yo participé en la primera edición del Sinates, y gracias a eso, bueno, me quedé aquí, loquita, pues, como soy. Y no hubo vuelta atrás. Pero a lo que iba es a que festivales como el Festival Caja Negra insiste, incluso de forma virtual, en llevarse a cabo. Insiste en hacer conversatorios, insiste en presentar shows que se puedan adaptar a Zoom, insiste en hacer la competencia, insiste en seguir vivo, porque es que yo considero que los que pertenecemos a este mundo loco, que consideramos vida, que es el teatro, y que para los demás puede ser que estemos todos muy locos, si te quedas sin crear, te quedas paralizado. O sea, te hundes en un hueco muy grande. Y bueno, hay muchas personas aquí que me conocen, y si no han visto cosas por mis redes, yo tengo diagnosticada depresión desde hace mucho tiempo, desde que me gradué, cuando me di cuenta que no podía ser normal y estar en una oficina de 8 a 5, y dejé de hacer teatro por un año. En ese año me diagnosticaron finalmente la depresión de la que sufro. Y la única forma que yo he tenido de mantenerme a flote ahorita ha sido actuando, recibiendo talleres y creando continuamente. Y yo creo que esto sí, evidentemente no es el teatro como de la forma clásica, pero es algo que le va a permitir al teatro crecer un montón. O sea, es
el que se siente insultado porque sea fanático de Peter Brook, me disculpa el comentario, pero es el Peter Brook del teatro. O sea, es un punto, es un hito que marca un momento de cambio para el teatro. Es algo que va a hacer que el teatro tenga que hacer alguna vuelta, tanto el físico como este. O sea, una vez que podamos volver a las salas, ¿cómo logramos que la gente que está en la comodidad de su casa vaya a una sala otra vez? ¿Y cómo logramos que la gente que está acostumbrada a la sala y esté emocionada por volver a la sala, se sienta la misma emoción si hay una función especial por Zoom de X espectáculo? Eso también me parece interesante. O sea, son escenarios posibles, ¿no? No, Sí, mira, sin y em- ahorita, perdón, Jesús, quería Tranquilo, tocar otro tranquilo. punto que me tocó justamente en la concentración, dando producción ejecutiva, pues que tiene que ver con las cosas menos bonitas, digamos, menos artísticas, y que tienen que aterrizar. Tuvimos la oportunidad de tener invitados especiales que estaban ya haciendo este tipo de teatro a la distancia. Y hay algo bien importante que todos dijeron, lo mencionaba Patricia, además de la necesidad de crear, hay gente que tiene esto como modo de vida y necesitaba seguir produciendo dinero. Cosas interesantísimas que sucedieron es que, por ejemplo, se dieron cuenta que de repente sus obras en una función de una sala, tenía 20, 15 personas, pero resulta que el día que se estrenaban en la plataforma X o el día que pasaba en la plataforma X, en dos funciones tenían 500 espectadores viendo y monetizaban entonces su esfuerzo. Y eso también es importante que lo tengamos en cuenta porque, eh, y vuelvo e insisto, no solo desde el punto de vista de los que lo hacemos porque nos encanta, nos apasiona y queremos crear con esto, pero hay gente que vive de esto y es un modo de vida. Y como modo de vida, entonces también hay que ir viendo qué cambios trajo para la sustentabilidad del espectáculo, que también es un punto importante a tener en cuenta. Absolutamente, absolutamente. Porque hasta ahora la mayoría de los espectáculos, o por lo menos en los que yo he participado, han sido gratuitos. Yo tengo otra fuente de entrada, de ingreso, que no es la más feliz, definitivamente, porque editar videos de bodas no es una cosa que me encante. Pero bueno, toca. Eh, y, y hay que buscar la manera también, pero yo creo que eso ya es una cosa que también va a nivel cultural y social. O sea, entender que en Venezuela, en Caracas específicamente, el teatro necesita tomar valor. El teatro necesita ser visto como algo valioso, porque a diferencia de países como Argentina, por ejemplo, en Buenos Aires, me dijeron, o sea, yo tengo a mi mejor amigo viviendo allá y me dice que hicieron un estudio que en los 365 días del año, yendo todos los días a ver un espectáculo, no te da tiempo para ir a ver todo lo que te ofrece, todo lo que ofrece el teatro argentino. Y las salas se llenan, o sea, vi en teatro comercial, por decirlo de alguna manera, en Corrientes, vi en el Teatro del Pueblo, que es un teatro súper significativo e icónico de allá. Vi obras en departamentos, o sea, una gente que se puso en su apartamento vacío, sin nada, se puso a hacer una función por invitación. O sea, allá hacen teatro donde sea. Y algo que hay que entender de esta ciudad es que no se le está dando el valor que el teatro merece. Primero, a mí, desde una perspectiva muy particular, me parece que lo ponen en un nivel elitesco y que hay que llevar el teatro también a comunidades como lo hace Medatia, la fundación fundada también por Virginia Ponte, la fundación que trabaja con niños en comunidades de mucho más difícil acceso para el teatro. Hay que llevar el teatro a la gente a la que no tiene tanto acceso, pero también nosotros tenemos que darnos el valor como artistas y hacernos respetar y no permitir ay, déjame pasar porque es que yo soy tu amigo. No, lo siento, es mi trabajo. Y así como tú también quieres ganar cuando yo te vaya a ver,
O sea, tenemos que buscar la manera de monetizar, de hacer de esto algo sustentable, porque el actor aquí es visto como el loquito de la familia que se metió a hacer televisión y no aparece en televisión, sino en teatro. Entonces tú no sabes quién carrizo soy yo. O sea, fuera de Tal broma, fuera cual. de broma. O sea, mi Sí, familia sí, empezó a sí. decir, ay, es Patricia, ella es increíble, la que escribe en RCTV. Ahí sí fui Patricia, la gran artista, porque escribo para RCTV. Pero hay que buscar también la forma, si esto va a continuar, de que sea sustentable, porque muchas personas, conozco muchos casos de gente que se quedó o sea, en blanco, en la nada. Y he visto gente que son grandes artistas, grandes cantantes, grandes actores, viendo a ver cómo resuelven, vendiendo tortas, porque se quedaron sin nada, porque su oficio es este. Entonces hay que buscar la manera también de hacer respetar el teatro y de que la gente entienda que el teatro es algo, o sea, algo que jamás nos va a poder quitar el cine, la televisión, ni Netflix. Es que en el teatro tú estás ahí, en vivo. Cuando volvamos a las circunstancias normales, ¿no? Tú estás ahí viendo lo que pasa y viviendo lo que pasa a través de un personaje y te estás conectando con un personaje por algo en ese momento y que al día siguiente no va a ser igual. Con- Eso tiene un valor y tenemos que aprender a darle ese valor desde mi punto de vista. O sea, no puedes, tenemos que buscar la forma de que sea sustentable. Yo entiendo perfectamente y creo que todos aquí entendemos que la situación del país no está como para andar cobrando $10 por entrada en una función de Zoom que dura 20 minutos. No, porque no todo el mundo tiene esa capacidad, pero sí hay que buscar la manera de hacerlo posible, porque si no, malacostumbras al público, al teatro gratuito, y por lo tanto le quitas valor a tu trabajo y cómo pagas tus cosas, pues, cómo comes, cómo te alimentas, cómo pagas tus deudas, ¿no? ¿Cómo vives? Bien, bien. Por aquí tenemos unos comentarios, ¿no? Bien interesantes. Gracie Mena dice lo que conversábamos un poquito al inicio, ¿no? La apertura, la flexibilidad ante los procesos, que es determinante. Y bueno, de alguna u otra forma, pues a nosotros nos tocó afrontar y liderar un poco todo este proceso. Y aunado a eso, el profesor Juan Lutz pregunta, ¿sienten que la pandemia o cuarentena le ha robado la experiencia de presentarse en público a los estudiantes de comunicación escénica? ¿Volverán a tener esa oportunidad dentro de la carrera de comunicación social? Yo creo que sí, por supuesto que sí, eso va a ocurrir en su momento, ¿no? Yo creo que eh, en estas circunstancias pues nos tocó atravesarlo de esta forma, ¿no? Llevar a cabo la formación de estudiantes y brindarles herramientas, de un espacio ajeno a lo que es el origen del teatro, ¿no? Que es en un escenario, en un teatro como espacio físico, evidentemente no es, las circunstancias cambian, no es lo mismo, la experiencia no es igual, el encuentro es necesario. Creo que ya los cuatro lo hemos comentado desde el principio, justamente el encuentro es medular y es importante para todo este proceso, pero se convierte en todo un reto. Igual es una posibilidad que nos llevó a eso, ¿no? A la apertura, a explorar, a jugar con estos nuevos lenguajes que nos ha tocado afrontar y de alguna otra manera, pues, hemos experimentado y la pregunta es incluso, ¿qué va a pasar ahora? ¿No? Que ya le estamos formulando. ¿Qué va a pasar con el teatro online cuando podamos retornar, ¿verdad? Cuando podamos tener abiertas nuestras salas de teatro, ¿sí? Entonces, esa es una pregunta y una idea que de alguna otra manera uno se pregunta, ¿y qué va a pasar con eso? ¿No? Porque hay descubrimiento. Y el teatro siempre, el sustento del teatro siempre ha sido la palabra, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? De alguna otra forma, pues el teatro se ha moldado en espacio y tiempo. Yo no sé si están de acuerdo, como lo ven, pero cada vez, de alguna otra forma, el Sí. teatro ha mantenido su fuerza, ha mantenido su contundencia. Hoy, siglo XXI, sigue compitiendo, sigue teniendo la misma fuerza, sigue siendo el espacio cálido e importante para encontrarnos con nosotros, Es que porque por algo sigue vivo. y por eso, porque sigue vivo y ha buscado moldarse, ¿no? Evidentemente hay unos placeres ahí visuales, hay unos placeres sonoros, hay una demanda que también tiene el público y de alguna otra forma se ha buscado ceder, ¿no? Para complacer a generar un gran espectáculo, producir un gran espectáculo. Pero ahí, cuando uno de alguna otra forma tiene claro el origen y tiene clara la esencia,
Claro. Evidentemente no hay de otra, ¿no? O sea, uno sabe, incluso desde este espacio, y creo que las experiencias que hemos tenido viendo algunas funciones, creo que han sido interesantes, han sido muy, muy particulares, porque una de las cosas que yo siento es que nosotros no debemos acoplarnos a la dinámica o al lenguaje que nos plantea el espacio, sino que el espacio logre acoplarse a nosotros. Así que el espacio pueda moldarse a lo que es el teatro. Así que no nosotros disponernos en función de lo que es la plataforma de Zoom, por ejemplo, porque como decían al principio, es un espacio que evidentemente presentar una obra de teatro a través de esta plataforma tiene como una sensación muy particular a lo que es estar en una sala de teatro, ¿sí? Está la función del productor, ¿no? Que cada 5 minutos mientras inicia la función te envía una alerta de que apagues tus micrófonos, ¿no? Que es similar a apagar tu teléfono. Todo ese tipo de elementos. Hay un juego audiovisual ahí bien particular hasta, que genera un arco dramático en la historia bien interesante de lo que implica compartir una pantalla, lo que decía Patricia, lo que implica la reproducción sonora. O sea, hay un juego ahí muy interesante que va conectado a lo que es la teatralidad, comprender la teatralidad. Pero sin embargo, justamente hace como 2 meses había una muestra de un taller del grupo de Esquena, y Basilio al final comentaba algo muy interesante, sí, que evidentemente el teatro es parte del encuentro, es necesario el encuentro, pero hay algo que nos congrega y que va más allá de eso, ¿no? Uno puede hallar ciertos indicios de teatralidad en lo que es este espacio, sí se puede hallar, al igual que en el cine, en el cine tú puedes hallar teatralidad, entonces hay un juego ahí de lenguaje que pueden compartirse, pero lo importante y que a mí me marcó y me gustó muchísimo justamente es encontrarnos como personas, como seres humanos, y eso es medular para lo que es el teatro, ¿no? O sea, indiscutiblemente si estamos o no de física o de manera remota a través de este espacio, a través de esta pantalla, hay algo que nos congrega y es la vulnerabilidad y es la sensibilidad que somos nosotros como personas, y eso justamente nos lo muestra, nos lo permite, nos lo da el espacio teatral. Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Yo creo que por acá preguntaban en el chat que mientras el teatro sea solo algo cómico, ¿cómo le das valor? Y el teatro no es nada más algo cómico. Eso es importantísimo tenerlo claro. El teatro, de hecho, nace desde la tragedia y la comedia. O sea, las máscaras que representan al teatro son la tragedia y la comedia. Y la conjunción de ambas es el drama. Entonces, no sé si Weber Tips, que creo que dijo su nombre más arriba, solo ha visto espectáculos cómicos, pero sí yo sí creo que hay muchos proyectos que se han dado en Caracas, y voy a hablarlo específicamente en el caso del microteatro, que nacieron como proyectos preciosos, hermosos, y que en la medida en que vieron que la rentabilidad está más en la forma que en el contenido, fueron perdiendo su esencia. Yo estuve en muchísimas ediciones del microteatro, estuve como en 7 fácilmente, de las no sé qué cuántas que hicieron. Y yo cada vez que estuve allí, me sentía responsable de yo defender mi forma de hacer arte. Y esa es la forma de darle valor a lo que hacemos. No es cumplir con lo que el público quiere que tú le digas. Porque para eso, bueno, hay público. Eso a mí no me interesa particularmente. Y yo hice comedia, hice drama, hice clown con uno de los actores que está aquí conectado, que es Aquiles Aldazoro. Critiqué dentro del mismo microteatro, critiqué al microteatro y en esa edición me dieron el premio de dramaturgia. Entonces, no es una cuestión de hacerlo cómico, es una cuestión, el teatro se trata de vulnerabilidad, como decía Jesús, del encuentro con el otro y del estar allí para el otro. Y yo creo que si es algo que está en común en cualquier corriente, es eso, es estar allí para el otro, estar con el otro y ser capaz y ser lo suficientemente valiente como para ser vulnerable. Ser vulnerable no quiere decir que vas a estar llorando todo el rato desde que entres a escena. Ser vulnerable implica tener las gónadas, ¿verdad? Para expresar tu rabia, expresar tu alegría, expresar tu tristeza, expresar lo que te cante de donde te tiene que cantar,
y transmitir un mensaje que para ti sea valioso. Si a otra persona no le gusta, chévere, no tienes por qué compartir mi misma forma de ver el arte. Pero el teatro no es solo cómico. El teatro no es solo cómico. Que la comedia existe dentro del teatro, por supuesto, por favor, porque si no, no existiría la máscara de la comedia, ¿no? Pero no es el único género. Y eso es algo importantísimo y creo que es algo, o sea, resalto la pregunta porque nosotros somos responsables también de educar al público y de ofrecer los contenidos. O sea, nosotros nos quejamos. Yo he escuchado a mucha gente quejarse, no, porque entonces van a la obra que te lo meten por el de la tatá y la cosa ordinaria. Ajá, pero ¿tú qué estás ofreciendo? ¿Qué estás ofreciendo tú para cambiar eso? Nosotros también somos responsables de ofrecer contenido de calidad, así te vayan 2 personas. Pero esas 2 personas que fueron a tu sala a ver contenido que tú consideras de calidad, a verte a ti actuar, merecen eso que tú les estás ofreciendo. Y así sea esas 2 personas a las que les llegaste, estás logrando algún tipo de cambio. Estás logrando ofrecer tu versión. Estás logrando que no sea solo reírse del gay, que es algo que está muy solapado y muy tapado en esta sociedad, pero bajes a reírte del gay, no a reírte con el gay, que es muy diferente. Criticar el machismo, criticar actos de violencia. Hay muchas cosas de lo que no se habla porque tenemos un montón de problemas más. Y está bien. Pero tampoco nos podemos quejar de que el público escoja lo que escoge si nosotros no les damos una opción de mayor altura. Desde mi punto de vista. Sí, yo creo que parte de esas dos aristas, ¿no? O sea, justamente educar al público, ¿no? Y también responsabilidad de nosotros poder lograr eso, ¿no? Yo creo que de alguna otra forma el teatro en los últimos años ha tenido mucho peso, ¿no? Y por decirlo de alguna forma, se ha masificado y se ha convertido en un espacio para muchos con todo este tema en la crisis en televisión, en cine, y pues en el teatro pues han encontrado ese espacio, ¿no? Entonces, poco esos lenguajes se han colado también a lo que es el espacio teatral y no es menospreciando el cine ni la televisión, pero evidentemente cada uno tiene sus formas y todas son válidas. Pero evidentemente el teatro tiene una intención muy particular, es un espacio de denuncia, es un espacio con un lenguaje único y particular y que evidentemente siempre, y bueno, parte un poco de eso, ¿no? Buscar poder ofrecer una gama mucho más abierta de posibilidades en justamente irnos a lo fácil o a lo sencillo y que, ojo, la comedia tiene un componente mucho más complejo, inclusive que el drama, ¿no? O sea, la comedia requiere de un ritmo, la comedia requiere de unas técnicas, de unas herramientas, de toda una dinámica, de todo un juego escénico y que además te termina golpeando con mucha fuerza y con mucha más contundencia que el drama o que la tragedia en sí misma. Entonces, es todo un tema a debatir, pero yo creo que justamente lo que comenta la profe Ximena es muy, muy interesante y muy importante porque sí, generalmente lo que vemos en las salas de teatro va muy conectado a lo que es el stand-up hoy día, ¿no? Que realmente se convierte en un espacio muy rentable y porque además el público conecta con ese tipo de espectáculo. Pero bueno, hay otras posibilidades. Yo creo que es la labor de nosotros, de alguna otra forma, poder mostrar esos grandes trabajos. El año pasado, justamente que aquí está Carlos Manuel, hubo todo un trabajo interesantísimo que hizo la Asociación Cultural Humboldt de los textos de Shakespeare. O sea, eso fue maravilloso, ¿no? Pero bueno, evidentemente siempre también se resalta lo que es este otro tipo de trabajo y yo fui a la sala el último día de la función y de verdad que fue muy interesante porque vi muchísima gente, ¿no? Entonces justamente tenemos esos espacios y tenemos esa posibilidad de rescatar y conectarnos con esos clásicos, porque tienen algo que decir, ¿no? Tienen algo importante. Sí, absolutamente. Aquí hay otra preguntita que se me había escapado. Bueno, Sara pregunta, dígala. Hola, ¿qué más consideran que hace que el teatro online siga siendo teatro? Me gustó mucho que hablaban del encuentro con el otro. ¿Qué otro aspecto podríamos rescatar? Eventualmente, si sigue pasando el tiempo, deberíamos cambiar el nombre de teatro a experiencia online, audiovisual o cualquier otro nombre. No sé quién quiere responderle. A Sara.
Wow. Bueno, yo creo que podemos responder entre los dos, Carlos, ¿no? No, Pero y yo creo que esa es una respuesta que se está construyendo en este momento, exacto, Exactamente. que estamos como Algo en que el ojo cuando, que del está, huracán, ¿no? Siento que estamos un sí, poco en el porque ojo del sí, huracán. sí, porque por lo que comentábamos antes, o sea, es algo que evidentemente tiene eso del encuentro que se da, evidentemente se da, pero no podemos escapar de la realidad que estamos ante en un medio netamente de pantalla, que no es no es la caja negra nuestra, Claro, no es nuestro lugar natural. Sin embargo, yo sí creo que hay lenguajes en común, como decía Jesús. ¿Y qué va a pasar? Creo que lo tenemos muy cerca para saberlo. Creo que sí, dentro de unos años, dentro de un tema, vamos a tener como más herramientas y más experiencia para poder definir. Ahora, que definitivamente no es televisión y no es cine, estoy también claro. absolutamente, Eh, absolutamente. entonces, por eso, lo tenemos cerca, se está construyendo y creo que lo más sensato es lo que decía Patricia. Cuando se pueda volver a la sala, es que vamos a empezar a medir la dimensión de lo que esto va a generar para el teatro, pero evidentemente va a generar un cambio, va a ser un punto de pivote, va a haber un antes y un después de esta experiencia de encuentro online con el lenguaje Sí, teatral y lo sí, teatral. sí. Yo sí, creo habría que, que, perdón que te interrumpa, Jesús, pero tranquilo. en cuanto al tema de que además de la disposición, ¿qué más hay de teatral en esto? Bueno, el hecho de que hay gente viéndote, evidentemente tú no la sientes, pero hay gente viéndote y intentando conectarse con lo que tú estás contando de alguna manera, actuando frente a la cámara. Pero también hay un asunto ritual, o sea, se ha convertido, por loco que suene, pero se ha convertido en un ritual, y por lo menos para mí, que detesto mandar cadenas, es un ritual para mí el día antes que yo me voy a presentar, hacer mi lista de difusión e invitar a todo el mundo. Eso es una costumbre, pero eso es un ritual. El teatro como encuentro es un ritual, y así sea virtual, lo virtual no quita lo real, ¿no? Y creo que allí también se puede manejar el asunto de lo teatral. El hecho de que sea virtual no quita verdad de lo que estamos diciendo, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos actuando, creando, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo se le puede llamar? Creo que o sea, yo porque soy fanática del Mago de Oz, pero ahorita estamos en la casa de Dorothy, todos agarrados así de las paredes, esperando a que el huracán nos bote en Oz y mate a la bruja del sur, perdón, del este. Estamos ahí. Hay que esperar a que terminen Bueno, de matar a la bruja del este, ¿verdad? Que es el coronavirus, salir a la puerta, ver el montón de colores y ver qué carrizo fue lo que pasó y cuál es el impacto. Y creo que Exactamente. también, porque conozco a la persona quien hizo la pregunta, que es Sarita, hay un asunto con la inmediatez de estas nuevas generaciones que necesitan obtener respuestas ya. Acabo de sonar como una señora de 80 años. Yo tengo 35 en octubre, pero hay un asunto con la inmediatez que viene dado por la tecnología. O sea, yo necesito saber ya qué está haciendo Patricia Ramírez en el supermercado en sus stories, burlándose de una cajera que tenía un tapabocas de lentejuela. Lo hice hoy, pues, o sea, lo hice. Yo necesito hacer el TikTok que está de moda. Yo necesito tener la respuesta a tal cosa. Yo necesito, si escucho un nombre que no conozco, googlearlo para saber de quién me están hablando. O sea, hay un acceso inmediato al conocimiento. Ay, ajá, al conocimiento. No sé por qué esto me quitó el zoom de la pantalla. Hay un acceso inmediato al conocimiento que genera una ansiedad ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después? Mira, yo estoy en terapia y estoy trabajando la paciencia. Y soy teresiana. Y Santa Teresa de Jesús decía que la paciencia todo lo alcanza. Yo no le creo. Pero, y Carlota fue mayor, ahorita estoy segura que está muerta de la risa. Pero, creo que tenemos que esperar. Tenemos que esperar tanto para saber si esto continúa, si este formato continúa, para saber cuáles son las repercusiones que tienen dentro del teatro en vivo, el teatro concebido como tal, y ver cómo también se fusiona. Porque ¿quién dice
que en una sala de teatro no puedas conectarte por Zoom con alguien y actuar por Zoom en el futuro. Es una Sí, posibilidad. ¿no? Sí. Yo creo Ajá, que justamente el juego es un poco eso, cómo logramos combinar ambos lenguajes, ¿no? Cómo pueden convivir ambos lenguajes, pero que justamente el encuentro siga siendo la base, ¿no? Medular de todo esto. Ujú. Como- sí, pero ¿no? Y hubo porque experiencias es parte cuando, de eso, es parte del proceso. O sea, yo creo que evidentemente hay Claro, un cambio, hay un avance, y no es simplemente, es que esto ya pasó, es que esto ya terminó. Ok, no. no, Yo creo que justamente hemos avanzado y esta mañana veía un documental en DW, no estaba relacionado con el teatro, sino con la dinámica en general, ¿no? La dinámica social, económica, cultural. Y justamente se hablaba de eso, de que la pandemia pues nos ha acelerado ciertos procesos, es decir, ya claro, nos ha golpeado y nos ha de alguna otra forma confrontado, empujado nos a ha confrontar confrontado. este tipo de cosas, este tipo de situaciones que en algún momento estaban por venir y que incluso desde los 60 con la performance ya se estaba dando. O sea, esto no es nuevo tampoco, esto no es nuevo. Exacto. Lo que se ha Ujú. venido gestando es un nuevo lenguaje que ha venido construyendo y que se ha venido dando poco a poco. Solo que Y ahorita que nos abre tocó un poco más posibilidades. contundente. Y que ¿Perdón? no, abre y, muchas posibilidad, que lo decía Lupe Gerenbeck, que lo dice siempre, ya tú no dependes del programador al que le tienes que andar jalando mecate para que te den una sala, en la sala más famosa y más plural, ¿verdad? Del escenario caraqueño. Me encanta que Carlos capta mis indirectas maravillosamente. valga Eh, lo plural. Valga lo plural, no tienes que andar ahí detrás de la cosa, sino que de repente el universo entero, el mundo, el globo terráqueo se abre a la posibilidad de tú iniciar una sesión de Zoom. Y eso implica Ujú. un montón de posibilidades, un montón de posibilidades. Para mí no es teatro, pero para mí es algo que le puede sumar muchísimo al teatro. O sea, le puedes sumar un montón de cosas. Yo veía 20 más 20 y yo decía, yo no puedo creer esto, no puedo creer que tantas mujeres al mismo tiempo estén haciendo esta experiencia, es increíble, pero que una venezolana, Samantha Castillo, haya ganado el Festival Internacional de Monólogos del Water People y la vio gente de todo el mundo. O sea, ya no estás limitado a tu geografía, ya tú de los usos horarios. Y eso a mí me parece también muy importante. Eso a mí me parece tremenda Bueno, posibilidad. y lo que te comentaba, Patricia, lo que descubrimos, y puedo decir los nombres claramente, tú que estuviste en microteatro, viste la obra Las Ujú, ratas de microteatro que se llenaba y se llenaba y se llenaba. ujú, Pero cuando la pasaron por la plataforma Isla E, ujú. resulta que en la primera función fueron 550 personas, ¿me explico? O sea, lo que se hacía en toda una noche probablemente, o 2 noches de Imagínate. microteatro, ¿no? Entonces, obviamente eso te pone a pensar eh, y tú lo decías, pues en el valor que no es solo el monetario, sino ese valor que va intrínseco a dónde llega tu trabajo, a quién se lo puedes presentar, que no dependa de un programador X o cual, que no dependa de la sala X o cual, sino que tengas un espacio para dar a conocer y compartir lo que tú haces. De otra manera, mira, eso abre posibilidades. Y por otra parte, quería recordar que en los 90, cuando empezó toda la explosión de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, el teatro tuvo experiencias multimedia, de integrarlo multimedia a la escena. Claro, claro. Y creo que, bueno, esto es parte de exactamente eso mismo. Pues, el teatro siempre va a ser un espejo, siempre para el espectador y para el actor, el que está dentro. Siempre estamos, yo siempre lo he considerado que es un espejo de doble mirada. Y así como tú recuerdas a Dorothy, yo recuerdo a Alicia, pues ahí estamos, pues ahí Exacto, es que es estamos. lo mismo. Es Alicia, es Este, Wendy. exacto, es Alicia, es todo esto, y ese espejo de la realidad pues no va a escapar de lo que está pasando. La pandemia nos agarró a todos, nos tomó a todos, nos tiene a todos desprevenidos, nos toma a todos desprevenidos y nos está permitiendo o reconstruirnos o apagarnos, porque también estoy conociendo a mucha gente que se está apagando, que se está quedando, que no se está reinventando. Ujú, Y yo creo que eso es parte de lo que está haciendo el teatro como espejo
está reflejando a esa sociedad que se reinventa, que va a tener una nueva manera de relacionarse, que va a tener una nueva manera de decir y de estar con el otro. Miren, aquí hay una preguntita de Ajá. Rodolfo que estaba Ujú. pendiente. Él preguntaba, Ok. ¿educar al público? ¿Es posible esto? ¿Qué es un público educado? Pregunta Rodolfo. ¿Qué podemos comentar? Porque es Rodolfo y él tiene que hacer preguntas así, Rodolfo, de verdad. Es un gran amigo. Es un gran amigo. Por eso respondo así. Mira, No pero yo creas que creo es que sí es que... posible, Sí, Patricia. claro, por supuesto que es Porque posible. fíjate, no, y fíjate la experiencia que para mí más exitosa en lo personal, no quiere decir que sea la única, pero yo creo que cuando Isaac Chocrón dirigió la Compañía Nacional de Teatro, Ujú. él no solo educó un público, él hizo público para el teatro. Tú para conseguir un ticket en el último balcón del Teatro Nacional durante, eso fue los 80, principios de los 90, podías esperar hasta un mes. Estamos hablando, Exacto. creo que de Eran otros 1.200 tiempos, butacas. definitivamente. Este, sí, pero también hubo una gestión ahí de parte de Isaac Chocrón Por supuesto. para llamar la atención del público, para llevar buen teatro, para llevar grandes autores, para llevar buenas obras. Eso Ujú. pasó. Entonces, Claro, educar al público se puede, sí, sí se puede, evidentemente, claro. Y pero que no falta esto, gestión a veces. sí, yo creo que, a ver, ¿qué es un público educado? Un público que tenga criterio, sencillamente. O sea, y no estoy diciendo con esto que tenemos que llegar a un nivel elitesco de, vamos a tomar vino y a comentar sobre la última obra y los últimos pensamientos antes de morir de Grotowski. No, no estoy hablando de eso. Educar al público en el sentido de que tiene opciones. Y en el caso de Rodolfo, lo digo con absoluto conocimiento de causa. Es hacer lo que estás haciendo, Rodolfo. Es mantener el Festival Caja Negra, es escribir lo que escribes, como lo escribes, sin importar lo que te digan, y presentar tu discurso, porque alguien va a conectar con eso. Y de esa manera estás educando al público a ver posibilidades que tal vez Oye, no había visto antes, ¿no? Pero además pero además es informar, Patricia. Claro, Además es difundir lo que se hace, porque muchas veces nos quedamos mirándonos el ombligo en nuestra caja, en nuestro proyecto y en nuestro proceso, y no lo damos a conocer. Y exacto. eso tiene que ver con darse valor, con lo que tú Y decías de y darse ver el valor. trabajo del otro. Y ver el trabajo del otro Además, además. no desde el, oh, mira, voy a llegar yo a sentarme, Patricia Ramírez, que la conocen en su casa nada más, pero yo tengo muchos años de experiencia en el teatro, me voy a sentar aquí en primera fila a ver el trabajo de Carlos Torres, sorpréndeme. Ay, no, o sea, de verdad, no. No, no, porque yo creo que una de las cosas más valiosas que ha tenido la pandemia es el apoyo entre mucha gente. Entre mucha gente. Yo volví a conectar con Rodolfo gracias a Caja Negra y conecté con Lupe por el taller y con eso conocí un montón de gente y he tenido la oportunidad de trabajar con gente con la que jamás en mi vida había trabajado y con la que soñaba con trabajar. Y educar al público también se trata de decirle, mire, tienes esta opción en la que se muestra una gente en ropa interior, tienes esta gente en la que está un poco más vestida, esta que es de monjas, esta que la gente es una llorazón, esta que es una intermedio, esta que te vas a reír y al final vas a entender que te acaban de meter una puñalada trapera diciéndote 4 verdades en tu cara. no, y Que el público entienda que hay un abanico. yo, Para mí yo, eso es un público educado, perdón. exacto, yo también quiero destacar esa labor, la de Caja Negra, ¿no? Y que tú mencionaste Ujú. hace rato, que me quedé, me desconecté y tenía la conexión malísima, no, me perdí parte de la conversación, pero creo que de eso está hablando, de los festivales estudiantiles que habían hace unos años, ¿no? Tú hablaste del CINATE, por ejemplo, del Claro. Portacero, ¿no? Luego vino, ¿no? Y yo creo que el impacto Ujú. que tuvieron esos festivales, chamos, cantó en una ampliación del público que va al teatro. Yo recuerdo, yo puedo destacar, por ejemplo, de Cinate, que a diferencia del Portacero, que el Portacero, bueno, había que hacer una audición y quedaste, y había, como siempre, Ujú. algunos que decidían cuáles son dignos o no. En cambio, Cinate iba todo el mundo. Y tú podías ver un festival de 30 días, más de 30 días seguidos, funciones todos los días, a sala llena,
y tú podías ver a un colegio sala que 1 del estaba CELAR. haciendo ese teatro con una obra totalmente, que de pronto tú puedes decir, como ese, uno se pone el interés, ay, es una mierda. Y veías, o veías al grupo, bueno, es que en el estudiantil era como la referencia en colegios, Sí, ¿no? sí, 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 Y sí. podías ver todas los diferentes niveles, diferentes grupos, pero después tú veías al año siguiente en el festival, al grupo que presentó una obra que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, pero lo están haciendo con amor, cómo crecían y evolucionaban porque se vieron y se compartieron en ese festival. Y eso del encuentro, de ir a verse, de encontrarse y de presentar la oportunidad también a todo el mundo para que lo haga sin juzgar qué es bueno y qué es malo. Bueno, tú puedes tener derecho a hacerlo personalmente, pero si vamos a hablar de educar en público, oye, rescatar un Creo que la caridad festival empieza por casa. Creo que la caridad por empieza casa. por casa. Como decía otra integrante del grupo de Teatro Cap que ahorita está en Barcelona, Ana Callahan, la caridad empieza por casa. Y en la medida en que no nos echemos tierra los unos a los otros, Así, vamos así es. también a educar al público. O sea, porque les vamos a ofrecer la posibilidad de decir, concha, tienes que ir a ver el trabajo de Carlos Torres. La dirección de Jesús Nava en tal obra es increíble. La actuación de Nico en tal cosa es maravillosa. Y pueden ser tres corrientes totalmente diferentes. Pero en la medida Así en es. que, no, en que dejen de aparecer cuentas de Instagram haciendo lo que nadie tiene que hacer, que es insultar por el insulto, que apareció una nueva, que no voy a mencionar ni siquiera porque qué fastidio de la publicidad a esa gente, en la medida en que no podemos estar echándonos tierra, y esa también es una forma de educar. Respetar el trabajo del otro es una forma también de educar al público. Y decir, ok, tú eres público que se ríe con la gente en ropa interior, chévere, ve a ver eso. Pero existen este otro tipo de posibilidades. Y en la medida que tú te vayas acercando a este otro tipo de posibilidades, tú vas definiendo qué carrizo te gusta. Y te vas educando en función de eso que te gusta. Y vas entendiendo Claro, que hay teatros que son más o menos complejos, que tienen más o menos capas, que hay cosas que tú no entiendes, o por lo menos sería mi caso particular, preguntarme por qué no lo entiendo. ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué capa no estoy entendiendo? Y preguntarme por qué no, y seguir yendo hasta que lo entienda. O seguir leyendo hasta que lo entienda. Generar la curiosidad del conocimiento. Eso me claro. parece que es esencial en el teatro. Y bueno, y Buenísimo. una falla y una duda que no solamente tiene el teatro, es una falla del sistema y de formas de educar. Joda, Evidentemente, por supuesto, por supuesto. pero de acuerdo absolutamente con todo lo que se dice. Buenísimo. Miren, nos quedan 10 minutitos, Ok. ¿sí? Quisiera escuchar de los tres, ¿verdad? Una participación mínima de cada uno, un poco resumiendo toda esta experiencia, ¿no? ¿Qué ha significado toda esta experiencia para cada uno de ustedes y cómo lo evidencian de cara a lo que está por venir, ¿no? ¿Cómo podemos conectar un poco esa dinámica o llevar esa visión a futuro de lo que es este teatro, esta nueva experiencia, a lo que va a surgir, ¿no? A partir de lo que implica retornar a una sala de teatro. ¿Cómo evidencian ustedes este nuevo fenómeno, esta nueva dinámica, teatro virtual, teatro online, teatro que hacemos desde la habitación, desde la sala de la casa? ¿Qué va a pasar con esto luego de que pues, podamos retornar a una dinámica pues, mucho más habitual? No sé si quiere empezar, Patricia. Bueno, será. A ver, yo siento que hay dos posibilidades. La posibilidad de que se mantenga, tres. La posibilidad de que se mantenga, la posibilidad de que muera, o la posibilidad de que se integre al teatro convencional, por decirlo de alguna manera, al teatro dentro de una sala. Porque, bueno, en un país, no estoy hablando solo de Venezuela, con la conectividad que tenemos nosotros, hacer una función en vivo con una llamada de Zoom de por medio, probablemente le produzca un ACV al actor que esté en escena, ¿no? Contando con las conexiones que tenemos nosotros. Pero es posible, o sea, ¿quién quita? Que las posibilidades dentro de una obra de teatro sea una llamada en Zoom en vivo y no tener que hacer el videíto de la llamada en Skype, sino que en efecto pasen cosas en vivo mientras tú estás hablando con la persona y la persona tiene algo montado
dentro de su cajita que hace y modifica, y que si ese día no salió igual, modifica al actor que está en un escenario físico. Puede ser, como comentaba Carlos, que se convierta en una plataforma que permita que el oficio sea más rentable, porque Las Ratas hizo en una noche, en una función, lo que se pudo haber hecho en 2 noches de microteatro, por ejemplo. Entonces, ¿quién quita que nos convirtamos o se convierta en un formato que es posible para esta gente que disfruta mucho más ver Netflix, o sea, ver una película como The Irishman, la prefiere ver en su casa, además entiendo que la quiera ver en su casa porque dura 40 años, y puede ponerle pausa, a salir de su casa. O sea, podemos convertirnos en una opción de entretenimiento que, que sea para las personas que prefieren no salir de su casa. Porque estoy segura de que muchas personas luego de esto también les va a costar un montón salir. Eso creo que forma parte de la respuesta a estrés postraumático, etcétera, etcétera, que no viene al caso. Y la otra opción es que muera, o sea, que esto ya se mantenga como la aplicación para lo que nació. O sea, Zoom es una aplicación que nace para reuniones laborales, para reuniones virtuales laborales. Entonces, yo no creo que muera, porque yo creo que hay gente que está muy cómoda viéndonos, a los que han disfrutado de espectáculos de teatro en vivo o de este formato online. Hay gente que sí lo hace, que sí lo ha hecho. No le veo caducidad. Lo que sí, si esto se mantiene, tiene que estar en constante reinvención, porque es tecnología. Y así como un iPhone Sí. Evoluciona cada 2 meses para que tú tengas una nueva necesidad, creo que la manera de presentar espectáculos a través de Zoom tiene que evolucionar con la velocidad con la que la tecnología lo exige. Eso sí me parece un reto muy interesante a nivel creativo. Bien. Que no sea cámara 1, cámara 2, cámara 3. Muy bien. Exacto. Bien. Carlos. Bueno, yo creo que... bueno, Carlos. No, Nico, ya, listo. Ya, comienza, Nico, sigue. Creo que las transiciones, las transformaciones ocurren de esta manera, y a veces uno no tiene toda la conciencia mientras está ocurriendo de hacia dónde va, pero yo sí creo que está ocurriendo algo. Así como quizás a principios del siglo XX se dijo que el teatro iba a desaparecer por la aparición del cine, pues no, el teatro se reinventó, ¿no? Y que ahora, bueno, esta es una situación particular que parece ser temporal y todo lo que sabemos con la pandemia, pero yo sí siento que van a cambiar el tipo de relación que tiene el teatro con la tecnología, como dice Patricia. Yo siento que el teatro, de hecho, ha llegado tarde a todo este boom, no por mal, no estoy criticando, o sea, a todo este boom tecnológico de las redes sociales, donde eso ya no son los grandes medios de comunicación los que marcan pautas, sino todos podemos ser una persona que llega a miles de personas sin importar la calidad de producción. O sea, me explico. Entonces, el teatro de pronto, no sé si es que llegó tarde, pero hemos conservado, muy bien, yo estoy de acuerdo, el tema de la presencialidad y del encuentro, con el que yo estoy absolutamente de acuerdo, pero ahora esa presencialidad se extiende, como decía. Ahora yo puedo tener presente en esta sala, decía Patricia, a una persona que está en España, ¿no? O por ejemplo, hay una creación colectiva que se está haciendo ahora en Barcelona, que está haciendo Anita, por ejemplo, Anita Callahan, y de pronto, bueno, yo tengo una participación ahí mínima musicalmente, pero, bueno, entonces también se amplía ese tema, el tema de lo físico y las limitantes que puede tener lo físico, y descubrir a través de la tecnología nuevas formas de integrar lenguajes, ¿no? Ya se ha experimentado muchísimo teatro transmedia, toda esa cosa no es nada nuevo, pero bueno, este aprendizaje que estamos teniendo ahora, y como todo aprendizaje significativo, tú no te das cuenta que estás teniendo si después, mierda, mira lo que estoy haciendo ahora, mira lo que yo integré a mi hacer, a mi quehacer, mira, y ahora
después va a empezar a ocurrir, y yo sí siento que va a haber una transformación, una integración de las cosas que no sabemos por dónde va, eso va a depender de la creatividad y de la línea que cada creador le dé al respecto. Bueno, eso es lo que yo creo. Muy bien. Bueno, sí, yo sí creo definitivamente que esto es- lo tenemos muy cerca para definirlo, pero creo que es algo que llega para quedarse, llega para modificar, llega para aportar, este, que va a estar mucho tiempo y que bueno, en la sociedad en la que vivimos, donde cada día estamos más cerca, querramos o no, lo aceptemos o no, donde conviven muchas cosas, creo que esta manera de encuentro teatral online se va a mantener. No creo que desplace al encuentro presencial, creo que se complementarán, que se conjugarán, que seguirán caminos distintos, pero creo que es parte de la evolución natural de esta arte. Este, es como, no sé, si pudiéramos, si vale hacer un paralelismo como el cine, es, bueno, todas las tecnologías que se han ido integrando al cine desde aquellas primeras experiencias de fotografía, ¿no? De rodar con un tren llegando hasta todo lo que se hace hoy día, donde puedes tener una película con elenco totalmente virtual eh, y espacios totalmente virtuales. O sea, creo que va más o menos haciendo el paralelismo. Es una nueva manera, es una nueva herramienta, son nuevas formas que van a aportar y enriquecer el hecho teatral, el lenguaje teatral, y que creo que estamos empezando apenas a verlo y empezando a descubrir hasta dónde puede llegar. Y creo que hay algo para mí, sí bien importante, esta plataforma está permitiendo, y vuelvo al punto del público, que mucho público descubra que hay otra manera de tener una aproximación a un arte que es creativa, que es visual, donde pasan cosas que pasan en vivo, que pasan allí, que pasan en ese momento y que nunca van a ser igual. Ah, bueno, sí, que la obra queda grabada y la puedes ver 20 veces. Es chévere, pero el teatro, la función a donde te invitan presencialmente, está pasando en ese momento, está pasando ahí y no se va a repetir nunca. Y yo creo que eso es parte de lo que vamos a tener que integrar. Yo sí creo que se queda y yo sí creo que ya esto está marcando eso, Sí. una bisagra hacia otra cosa. Una última cosita que quería decir, con un comentario que hizo Carlos y con respecto a la pregunta que hizo Sara, con respecto a que todavía se mantiene de lo teatral, que es en vivo, y que como toda cosa que pasa en vivo, todo lo que no pasa en los ensayos pasa en la función. Sí. Y que te conviertes tú en tu director, tu técnico, tu escenógrafo, tu director de luces, o sea, tu diseñador de iluminación, te conviertes en todo al mismo tiempo, porque tienes la responsabilidad de crear el encuadre perfecto para que funcione, en la luz perfecta para que la sombra se dé de tal manera, o sea, mucha gente de teatro está aprendiendo del lenguaje audiovisual gracias a esto, y al mismo tiempo se mantiene lo teatral porque es en efecto en vivo. Es una función que chévere que la puedas ver 45.000 veces en YouTube. La que viste en vivo, o sea, cuando la viste en vivo, no tienes idea de todo lo que está haciendo el actor, te lo digo por experiencia propia, gracias Rodolfo Alonso, de brincar de un lado a otro, apagar, prender cámara, prender sonido, apagar una luz, ponerte la cosa antes de que venga tal cosa, tapar la cámara. O sea, haces millones de cosas que eso en teatro es el backstage, es lo que no ve el público, pero que lo estás haciendo evitando que sea registrado por una cámara. Y eso también hace que se mantenga lo teatral, que te conviertes tú, como todo teatrero venezolano, en el todero de absolutamente todo lo que toca. O sea, desde el que barre el espacio hasta el que pone el último clavo para guindar el telón, porque si eso tenemos los venezolanos, caraqueños, teatreros, es que hacemos de todo. Será el director Nicolás, pero yo llegué y no ha llegado el productor porque se retrasó porque hay cola y yo empiezo a barrer el espacio para que esté limpio y empiezo a poner las cosas, aunque yo esté actuando. Y eso se mantiene, pero ahora te toca a ti con toda tu responsabilidad. O sea, la responsabilidad de todos los cargos recaen sobre quien está en la pantalla. Que Eso, igualmente están, pero de manera virtual, siguen estando ahí. exacto.
Exactamente, exactamente. Creo que es muy interesante y es parte del proceso, ¿no? Yo creo que llegamos un poco a ese acuerdo de que estamos descubriendo todo esta... ¿Y se nos Jesús, congeló? se nos No congeló te Jesús. Bueno, esto vayas. pasa en vivo, esta es Esto, parte bueno, de, vieron, esto es teatral, sí, esto es de teatral, la entonces función, esta es la parte en totalmente. la que improvisamos, ¿no? Exacto. La parte en la que A improvisamos ver, porque no sé, un creo que él estaba espejo, Patricia, a ver, a concluyendo. ver. A ver. Creo que él estaba como por concluir, me Cara parece. Sí, Sí, además quedó con cara de filósofo, que es lo más interesante, ¿no? O sea, quedó con cara de... a ver. No sé Bueno, si esto podemos nos ha pasado en aprovechar. otras horas del té, así que no se Exacto. preocupen. Sí. Ah, Sí, ya, nos ha parado ya. ya, sí, ya nos están diciendo que tenemos que despedir. No sé si estás ahí, Jesús. ¿Estás ahí? 3, 2, 1. No, se fue, ya se nos Parecía, fue. no, se fue. No, Ok. sí, se nos fue. Entonces tenemos que despedir. Muchísimas gracias a la gente que se conectó no perteneciente a la comunidad ucavista, porque eso también se Enorme agradece la cantidad. muchísimo. Se agradece muchísimo que se conecten a escuchar a estos 4 profesores de la UCAP, que además venimos del mismo sitio, del mismo sótano, de la misma secta. Nunca matamos gatos, gente. Nunca hemos matado a ningún gato. Somos gente burda de rara. Siempre miramos a la gente antipáticamente, pero es porque es divertido. Por más nada, cuando abren en la puerta del camerino, pero por más nada. Venimos de una misma escuela, y encontrarnos acá creo que ha sido de las mejores cosas que me ha pasado en la semana. Les agradezco muchísimo y también le agradezco a Jesús para la grabación cuando lo vea. Poder encontrarnos, pertenecemos a generaciones diferentes, pero nos une algo que es esa alfombra gris que es capaz de recoger recuerdos, Exacto. y esa sala maravillosa con el nombre de Virginia Ponte, quien nos ha guiado de alguna forma o de otra, si nos hayamos o no nos hayamos caído a gritos con ella, no importa, yo sí me he caído a gritos con ella muchas veces y creo que ustedes también. Creo que en conclusión, el teatro sigue, el teatro va a seguir, sea como sea, porque así no te estés presentando, así no te estés, no vivas ninguna experiencia por Zoom. Si estás escribiendo alguna obra, si estás recibiendo algún taller, si estás cursando algún taller que tenga que ver con actuación, de alguna manera estás haciendo que el teatro siga manteniéndose vivo en tu vida. Y para quienes hacemos teatro, una vez que el bichito nos pica, es muy difícil curarse. Es muy difícil curarse. Y Yo creo soy que yucavista adoptado. está muy bien, Carlos Manuel. Está Este bien, es Carlos gracias por tu Manuel. intervención. Obviamente que tiene que hacer alguna intervención porque si no, no es él. Eso. Quiero, Creo que... para que sepan además, Pati, algo aquí, ya que él se atrevió a ponerlo, nosotros estudiamos desde primer año de bachillerato, compartimos escuela y desde ese tiempo nos conocemos, etcétera, etcétera. Y él estuvo en teatro, o sea, ha visitado el sótano de Teatro Cap, con la productora, con otras agrupaciones, con eso. Por eso es que él conoce mucho el sótano, porque ha estado allí Claro, en varias claro, oportunidades. claro. Miren, aquí Rodolfo Alonso, antes de cerrar, dice que nos quiere leer algo de un maestro mexicano, así que Rodo, prende la cámara y te pones el micrófono así, como siempre haces, por favor, para poder Bueno, escuchar. no era necesario poner la cámara porque Pero te creo lo que... estoy pidiendo, porque falta Vale, un está bien. cuadro. Déjame Y yo soy encender la luz. profesora. Y yo soy profesora ahorita aquí. Está bien. Voy a poner mi camarita entonces. Ok. ¿Me la puedes habilitar? Que no sé. No sé, hasta ahí no llego esa yo Aurimar. porque Auri. A Rodolfo Alonso le puedes... Eso, muchas Ya, gracias. creo que la puse. Listo, ok. Eso, muy Hola. bien. Bueno, gracias por todo y perdón por robarme estos 2 minuticos que voy a tardar leyendo esto, pero me parece Tranquilo. importantísimo por el tema que están tocando. Y es sobre lo que estamos haciendo. Esto es de un maestro mexicano que conocí gracias al festival. Se llama Fernando Hiralda y escribe lo siguiente. Él está haciendo lo que hizo Vladimir Vera hace como 4 o 5 años. Ahora lo está haciendo él en México, que es teatro a través de WhatsApp. Y es una experiencia que vamos a traer para el festival para el mes que viene. Y él dice lo siguiente. La teatralidad está pariendo un corazón, la madre de todas las artes vivas. Y a su vez, el teatro es el resultado de las otras artes, el eterno ciclo. Pero hay una radical diferencia entre teatro y teatralidad, que paradójicamente se remite a una categoría relacional.
lo teatral. Lo teatral tiene que ver con lo poético de la vida, con los actos humanos y sociales que nos hacen mirarnos hacia adentro y cuestionar lo que somos. El teatro es un constructo necesario para edificar el pensamiento colectivo con pretensiones moralistas y un santuario de utopías. La teatralidad es la apertura a todo tipo de manifestaciones expresivas que tengan que ver con lo teatral. Es el signo y la metáfora, el tiempo y la memoria. La teatralidad subyace en cada acto del ser humano, en la palabra y el pensamiento, en cada idea. Te muteaste, no te... Ajá, ahí. La, Vuelve. Ahí. la teatralidad podría prescindir de la literatura y aún así existir, pero cuando copula con lo literario, llega a gestar perfectos dramas. Se complementa con la naturaleza, porque lo bello de esta requiere el sentido de la mirada. Solo así puede significarse. En tiempos pandémicos han colocado al teatro como un monumento histórico, rígido e inamovible. La realidad, como siempre, ha venido a romper los paradigmas de lo establecido, a resignificar la esencialidad. Ha colocado al teatro en un dilema para que pueda mirarse hacia adentro. El bebé creció y se llenó de estereotipos y prejuicios. La teatralidad engendrará otro ser que en algún momento también se cuestionará su existencia. La teatralidad es madre de las revoluciones. Está en el dolor constante de parir y en la alegría infinita de dar a luz. Es solidaria. Todo el planeta la está pasando mal. Es ver los llantos como mi llanto. Empuja al movimiento, a no quedarse sentado y luchar. Y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Eso Qué es todo. belleza. Por Fernando Dios. Hiralda, maestro mexicano. Hermoso, hermoso. Bueno, Jesucito, ya puedes apagar tu cámara para que no digas que soy un fastidio, Rodolfo. Tranquilo. Yo Gracias. sé que después te vas a vengar de mí, pero no importa. Jesús Nada, volvió. Jesús, ya estábamos por cerrar porque cuando te congelaste, pues ya nos mandaron desde cabina técnica que ya tenemos que salir del aire. Entonces, cut. Creo que tú eres quien tienes que terminar con todo esto, ¿no? Sí, no, Bien, pues bien nada, súper entendido. agradecido, súper contento por eh, cada uno de ustedes por su participación, por su apoyo, por este encuentro tan sabroso y tan maravilloso. Por supuesto, como venía diciendo también con toda la gente pues, que estuvo ahí. Y gracias, Rodolfo, por compartir con nosotros además ese texto tan sabroso. Gracias a toda la gente que nos acompañó ahí, gente querida, gente que se sumó a toda esta dinámica. Y bueno, es un proceso que está en descubrimiento, ¿no? Está en construcción, está desarrollándose, estamos dándole forma, ¿no? Yo antes de que se me cayera la conexión, pues un poco eso, como decía Nico, desde el aprender haciendo, desde la experimentación, desde el experimento, desde la práctica. Eso es muy sabroso y de alguna u otra forma yo creo que siempre hay que buscar del lado positivo a todo esto, siempre hay que buscar pues lo sabroso y lo que nos pueda mover conectado a lo que es el trabajo teatral y que de alguna u otra forma pues esta experiencia forman parte de este proceso, ¿no? Y vamos a ir pues encontrándole un sentido a este lenguaje porque es el espacio de comunicación que tenemos en este momento. Quizás más adelante pues vamos a poder valorar un poco más ese encuentro, ¿no? Cómo no podemos abrazar al ser querido, al compañero, al amigo, pues también, ¿por qué no llenar ese puestito en una sala de teatro para que nos acompañe? Esa gente que en algún momento quizás no tenía el tiempo o no tenía las ganas, la energía de estar en una sala de teatro, ¿no? Porque el encuentro para nosotros pues es importante y medular como artistas y como hacedores del teatro, ¿no? Y sin embargo lo estamos haciendo ahorita y se siente el cariño, ¿no? Se siente esa energía que nos conjuga y que nos permite pues sentirnos tan cerquita aunque estemos tan lejos. Entonces es parte de todo este proceso y que estamos en ese camino construyendo y dándole algún sentido a todo esto, ¿no? Y aquí estamos haciendo, y creo que eso es lo importante. Prender la cámara y prender el micrófono, pues es parte de este asunto, y estamos haciendo algo y estamos aquí en pie. Entonces, gracias, de verdad, gracias a Patricia, Nico, Carlos, por de verdad, son unos maestros, son gente maravillosa que siempre nos acompaña y de cual uno tiene que aprender y siempre escucharlos. Yo creo que es sabrosísimo
compartir con ustedes, ¿no? Soy el más chiquito, así que estoy Ay, muy feliz. Calla, chiquito, callado. Que tampoco nos llevamos tanta diferencia. Haz el favor. Es verdad, es Ok, verdad. ok. Es verdad. Y el talento, y tu talento también es muy valiosísimo y Exacto, maravilloso. por favor, Que por favor. deja la falsa modestia. Y recuerda que la próxima semana también hay Hora del Té, que estaremos por publicar de qué se trata el tema de la próxima semana, pero si hoy lo disfrutaron, estén pendientes que todos los viernes a las 4 p.m. hay una Hora del Té creada por la Escuela de Comunicación. Maravilloso. Gracias Gracias por este espacio que creó la escuela. De verdad que sí. La semana que viene, mismo canal, a la misma hora, estaremos por ahí pues compartiendo cuál va a ser el tema que vamos a ir desarrollando. De verdad que muchísimas gracias a todos por acompañarnos, qué rico escucharlos, qué rico que estén compartiendo con nosotros y bueno, seguimos. Muchísimas gracias. Un beso y un abrazo para todos. Chao.